Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, amados hermanos. Es un gusto, un privilegio poder saludarlos en el amor del Señor. Gracias por permitirme el privilegio de poder llegar a sus hogares a través de este medio para, con la ayuda y guianza de nuestro Espíritu Santo, poder compartir una palabra que el Señor ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, y que sin lugar a dudas es y será de mucha bendición para nuestras vidas. Pero antes de iniciar con el tema en sí, quiero realizar una pequeña oración para entrar de lleno. Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, por tu amor, tu misericordia, al permitirnos tener vida, salud en nuestras familias, en nuestra casa, con el cuerpo de Cristo, Señor eterno. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra, que día a día nos la sigues enviando, Señor, a través de diversos medios y a través de los labios de nuestra cobertura también. Bendecimos tu nombre, Rey eterno, y te pedimos, te suplicamos que nos hables según los anhelos de tu corazón y según la palabra que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, Cordero Santo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, pues entrando de lleno a la palabra, quiero con la ayuda del Señor platicarles algo respecto de la comunión que debemos de mantener con nuestro buen Dios. Esa comunión que es algo importante en nuestras vidas. Como cristianos, todos sabemos que nuestro Padre es nuestro buen Dios que habita en los cielos, que habita en la tierra, pero por sobre todo habita en nuestro corazón, porque desde el momento en que levantamos nuestras manos para decir yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, el Señor de la gloria vino a morar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Aun cuando nosotros no lo estábamos buscando, el Señor sí nos buscó y nos halló, tuvo misericordia de nosotros. Su amor fue tan grande que no le importó enviar a su único Hijo, Jesucristo, para dar su vida por ti y por mí también allá en la cruz del Calvario, para a través de ese sacrificio perfecto reconciliarnos con nuestro buen Dios, con nuestro Padre Celestial, de manera tal que a través de nuestro Señor Jesucristo y la guianza de su Espíritu Santo, hoy podamos tener una buena comunión con nuestro buen Dios, una buena relación con nuestro buen Dios. Entonces ya cuando entramos de lleno a la palabra y vamos a ver lo que implica, lo que significa la palabra comunión, nos damos cuenta que esta palabra viene de un término griego que es koinonía. Y cuando miramos las acepciones de koinonía nos damos cuenta que es un compañerismo, es una sociedad, es una interacción, es una participación, es contribución, es ofrenda y es ayuda. Entonces, a todo esto podemos decir que nuestra comunión con Dios debe de darse a través de un compañerismo, a través de una sociedad. Hablando de sociedad, dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque para que haya comunión deben de haber dos o más de dos. Y entonces en el caso de nuestra comunión con Dios, debemos de estar siempre unidos, apegados al Señor de la gloria. Desde luego hay diversas maneras a través de las cuales podemos tener comunión con nuestro buen Dios. Platicaremos con la ayuda del Señor algunas de ellas. Pero llama bastante la atención el hecho de que el Señor es quien siempre estuvo, está y estará por siempre interesados en que mantengamos una buena comunión con Él. Muchas veces nosotros no estamos interesados. Somos personas muchas veces olvidadizas. Olvidamos que tenemos un buen Padre
que está velando por nuestro bienestar y que está anhelante de que nos acerquemos confiadamente. En el Antiguo Testamento no había esa oportunidad de acercarse de continuo al Señor, porque se necesitaba de que entrara el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año. Hoy por hoy tenemos a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario y rompió el velo para que hoy podamos entrar de continuo a la presencia del Señor y poder tener esa comunión con Él. Entonces, ya yendo a la Biblia, quiero que veamos, si tienes tu Biblia ahí cerca, para que juntos sigamos la lectura, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Tengo anotado yo 2 versiones que me llamaron poderosamente la atención por lo que dice. Y la primera es la Biblia castellano antiguo, que dice de la siguiente manera: no olvides que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Qué me llamó la atención? Que dice: no olvides que yo estoy a la puerta y llamo. Por eso les decía, muchas veces olvidamos que hay que tener comunión con Dios. No, hermano, lo que pasa es que como ahora no nos estamos congregando, entonces cuesta tener comunión con Dios. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo más seguro es quién sabe, ¿verdad? Pero como tenemos al Señor de continuo, y el Señor Jesús lo dijo allá en Juan 4, 23, 24. Llegará el día en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no habrá lugar específico. Porque antiguamente tenía que ser en el templo, la comunión. Hoy por hoy, pues nosotros mismos somos templo y morada del Señor de la gloria, entonces de constante podemos tener comunión con Él, independientemente si podemos o no congregarnos en el edificio que el Señor nos ha regalado. Entonces, nuestra casa hoy por hoy es una iglesia en donde se puede tener comunión con el Señor de la gloria. El mismo texto, Apocalipsis 3:20, Nuevo Testamento, Biblia al día, dice: recuerda, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi llamada, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dice, recuerda. ¿Se nos olvidó que hay que tener comunión con Dios, que hay que tener acercamiento, que hay que tener compañerismo, amistad con el Señor de la gloria? Bueno, pues ahora el Señor viene y nos dice, recuerda. Es importante que mantengamos esa relación, es importante que mantengamos ese diálogo, ese compañerismo, esa cercanía. Es importante que no te alejes, es importante que no te apartes, es importante que no te olvides de mí, te dice el Señor, y a mí también. Porque somos fáciles para olvidar las cosas buenas. Todo lo bueno es algo que debemos de mantener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la comunión con Dios es algo que debe mantener latente siempre en nuestra mente y nuestro corazón. De veras hoy no he platicado con el Señor. Pues vamos a platicar con el Señor. ¿Cuánto tiempo, hermano? Pues no te preocupes, lo que el Espíritu Santo te guíe, te impulse. Puede ser 1 hora, media hora, 3 horas, 5 minutos tal vez, 15 minutos. Pero bien orado con el Señor. Tal vez 5 minutos, pero sin interrupción. Que de veras dediques tu corazón a platicar, a dialogar con el Señor. Dediquemos nuestro corazón. Por si se nos había olvidado, el amado nos dice, recuerda, yo estoy interesado en tener comunión contigo y por eso estoy tocando a la puerta de tu corazón. Me importa, me interesa saber de ti, dice el Señor. Me interesa estar cerca de ti, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor de la gloria en su palabra. Y entonces, por eso Él está interesado en tener comunión con nosotros.
cuando debiéramos de ser nosotros quienes más interés deberíamos de tener en esa comunión con el Señor, porque si entendemos que sin el Señor nada podemos hacer, vamos a anhelar esa comunión constante, vamos a anhelar esa plática, ese diálogo con el Señor, vamos a anhelar tener como nuestro íntimo amigo al Señor de la gloria. No vamos a querer separarnos, no vamos a querer distanciarnos. Porque cuando estamos unidos al Señor, cuando estamos en constante comunión, cuando nos hacemos uno con el Señor, entonces somos fuertes. Entonces vencemos la tristeza, la angustia, vencemos el miedo. Hoy por hoy hay demasiado miedo en nuestro ambiente, sobre la faz de la tierra, en todo el mundo hay bastante miedo por lo que está sucediendo. Y una de las maneras de vencer el miedo es estando unidos al Señor de la gloria. Es estando en comunión con nuestro buen Padre Dios. Porque Él nos va a estar consolando, nos va a estar fortaleciendo. Él nos va a decir, no temas, muchachito, no temas, hijo, yo estoy contigo. Como le dijeron a Pablo, bástate en mi gracia. Entonces lo mismo nos dice el Señor, bástate de mi compañía. Bástate de mi compañerismo, bástate de mi amor. Si estamos juntos, nada te va a faltar, no hay nada que te alcance, no hay nada que te pueda amedrentar. Y esa es la bendición de la comunión con Dios. Por eso es importante que no olvidemos, hermanos amados, nuestra comunión con nuestro buen Dios. El Señor no gana nada si nosotros tenemos comunión con Él. Y menos va a perder algo si dejamos de tener esa comunión con Él. Pero nosotros sí, ganamos mucho al tener comunión con Él, pero perdemos más si olvidamos la comunión con nuestro buen Dios. ¿Y qué hacen que nos olvidemos de la comunión con Dios? Los afanes de esta vida, los afanes de este siglo. Muchas veces desviamos nuestro corazón hacia cosas que no son tan importantes. Muchas veces nos aferramos a lo terrenal, a lo humano, a lo pasajero, y olvidamos que es más importante pensar en el Señor. No es que no debamos pensar en las cosas de la tierra, sobre la tierra, porque aún vivimos sobre la tierra. Tenemos la enseñanza de parte de nuestras coberturas. Mi pastor, el apóstol Rubén, dice: tengamos nuestra cabeza en los cielos y nuestros pies en la tierra. Es un equilibrio. Hay que pensar en que hay que preparar algo para almorzar, es cierto. Hay que preparar algo para cenar, para desayunar o qué decir, es cierto. Pero sin olvidar que si el Señor lo permite, vamos a llegar a eso que anhelamos, que planificamos. Entonces no olvidemos nuestra comunión con el Señor, porque entre más acercamiento tengamos con el Señor, entre mayor sea nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, más nos vamos a parecer a Él. Y definitivamente yo anhelo un día parecerme a mi Señor tal cual es. La Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces, entre mayor comunión tengamos con nuestro buen Dios, más nos iremos pareciendo a Él. ¿Te quieres parecer al Señor de la gloria? Yo sí. Entonces, acerquémonos a Él, hagámonos uno de constante con nuestro buen Dios y vamos a tomar su semejanza. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero sí un día tendremos la semejanza de nuestro buen Dios. Bien, avanzando en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. La Reina Valera 60 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces el Señor nos está llamando, el Señor nos está invitando, el Señor tiene su mirada puesta sobre nosotros, viendo qué estamos haciendo.
viendo cuán anhelante está nuestro corazón de tener ese acercamiento con Él. Entonces, antes de que nosotros lo conociéramos como nuestro Señor y Salvador, Él nos hizo el llamado a través de Jesucristo, para que tengamos comunión, para que tengamos acercamiento con Él. ¿Y por qué? Porque nosotros estuvimos cerca de Él allá en los cielos. La Biblia dice que nadie viene al Señor Jesucristo sino antes fue enseñado, fue instruido por su Padre. ¿Cuándo fuimos enseñados por nuestro Padre Dios? Definitivamente cuando estábamos en los cielos. Entonces ya estábamos cerca de Él, ya tuvimos comunión con Él. ¿Nos desviamos al venir a la tierra? Sí, muchos, por no decir todos, nos desviamos. Pero entonces viene el Señor y nos hace el llamado a volver a esa comunión. Entonces nosotros sabemos lo que es la comunión con Dios. Y por eso nos lo decía en Apocalipsis, no olvides, recuerda, porque conocemos de la comunión con el Señor. Mismo texto, Biblia castellano antiguo, dice: Dios, cuya fidelidad es inalterable, os llamó a participar de la relación personal con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí está, la comunión es una relación personal, es una relación cercana, es una relación íntima con el Señor de la gloria. El mismo texto, Biblia el lenguaje sencillo, dice: Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Entonces, ¿en qué consiste la comunión con el Señor? Es que podamos participar, es que podamos compartir con nuestro Señor Jesucristo todo lo que es de Él. Antes de partir a los cielos, allá en Juan capítulo 17 dice: la gloria que tú me diste, Padre, yo se los he dado a ellos, para que sean uno ellos como tú y yo somos uno solo. Entonces nos ha dado su gloria, somos partícipes de la gloria de Dios. El Señor mismo lo dice en su palabra, no lo inventé yo, ¿verdad? Pero a todos nos gustaría la gloria plena del Señor de la gloria. A mí me gustaría tener esa gloria tal cual la tuvo el Señor Jesucristo, pero dice, para participar de todo. Entonces la comunión con nuestro Señor de la gloria es también padecer lo mismo que padeció el Señor Jesucristo. Ahora, muerte a cruz, de eso sí no podemos, no aguantaríamos, no soportaríamos. Pero sí van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber desiertos. Y cuando aceptamos eso, si es por la causa de nuestro buen Dios, de esa manera estamos teniendo comunión con el Señor. Porque no nos amedrentamos, estamos diciendo: Señor, lo que tú quieras para mi vida, yo lo acepto. Si es tu voluntad que yo padezca por un momento, Señor, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir acercarnos más al Señor. Cuanto más conozcamos al Señor, más vamos a anhelar estar cerca de Él. Entonces, si yo lo conozco como el Todopoderoso, quien me socorre en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las angustias, en medio de las tristezas, pues cada vez que venga algo de eso a mi vida, yo me voy a aferrar al Señor. ¿Por qué? Porque sé que Él es el único quien me puede auxiliar. Y entonces también se da el caso de que vienen los desiertos, las pruebas, la escasez, para que retomemos nuestra comunión con Dios. Porque cuando nos apartamos, nos olvidamos. Pues el Señor busca la manera de cómo atraernos, y a veces es a través de las pruebas. Entonces disfrutemos aún las pruebas, porque es una manera a través del cual nosotros podemos acercarnos al Señor y tener comunión con Él. El Salmo 42:1, traducción del lenguaje actual, hablando de la comunión, dice: así como un venado sediento
desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Aleluya. Esa debiera ser nuestra actitud. Cuánto quisiera yo que fuera mi actitud como la del salmista David. Yo no sé qué tú haces cuando tienes sed, o cuando tienes hambre, o alguna otra necesidad fisiológica que no pueda esperar más. Pero aquí nos pone el ejemplo el salmista David. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo. Cuando alguien está súper sediento, busca, corre, se moviliza, hace cualquier cosa para satisfacer esa necesidad, para beber un poco de agua y saciar la sed. Y entonces termina diciendo el David: así también yo busco, Dios mío, estar cerca de ti. Así, de esa manera, a esa magnitud, a esa dimensión, anhelo tu presencia, anhelo estar en contacto, anhelo estar en comunión contigo. Si el sediento no sacia la sed, se va a morir. Y entonces, sin la comunión con Dios, tendemos a morir. Biológicamente no, pero espiritualmente sí. Y a veces uno dice: ¿qué será que no siento nada? Vengo a los cultos, miro que todos se gozan y yo no siento nada. Ya parecemos iceberg, ¿verdad? Ya parecemos un gran cubo de hielo que no sentimos nada. Ahora, ¿por qué no sentimos nada? ¿No será que perdimos nuestra comunión con Dios? Pero cuando hay comunión con Dios, no es necesario estar en un templo. Donde quiera que estemos, vamos a estar disfrutando, vamos a estar felices, vamos a estar agradecidos con el Señor por la vida, por la salud, por el aire que respiramos. Podemos estar caminando por las calles y avenidas de nuestro bello pueblo, o podemos hoy por hoy estar encerrados en nuestra casa y estar platicando con el Señor. Gracias, Señor, porque van más de 2 meses. La cuarentena, que era de 40 días, ya se volvió de 75 días. Pero en todo ello no me ha hecho falta sustento, no me ha hecho falta el alimento, no me ha hecho falta qué vestir, no me ha hecho falta el aire para respirar. Tengo vida, tengo salud, y con tu ayuda, tu auxilio, aferrado a tu palabra, sé que tendré siempre lo necesario. Pero papaito lindo, puedo tener todo eso, sin tu presencia no sirve. Si tengo tu presencia por sobre todo, seré sumamente feliz. Si mantengo mi comunión contigo, seré más que feliz. Entonces, cuando tú mantienes tu comunión con el Señor, pase lo que pase, tú serás un hombre y una mujer feliz. Serás bienaventurado, bienaventurada, serás dichoso, sumamente bendecido por tu comunión con Dios. Y sabes, eso nadie te lo puede quitar. Lo pierdes solo si tú lo quieres. Pero nadie puede decir: es que me robaron la bendición de tener comunión con Dios. No, yo no puedo argumentar eso. Todos tenemos ese privilegio, donde quiera que nos encontremos, de mantener nuestra comunión con Dios. Debiéramos anhelarlo a la manera en que lo anhelaba el rey David. El mismo texto, Salmo 42:1, Biblia, palabra de Dios para todos, dice: como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Aleluya.
aquel deseo imperante, esa desesperación. Papaito lindo, permite por favor que pueda acercarme a ti, que podamos llegar a cierta hora del día y decir, a las que no he podido platicar con el Señor, no me siento bien, me siento vacío, me siento solo, me desespero, me angustio. Necesito estar en contacto con mi Padre, necesito estar en comunión con mi Señor. Es que si no tengo su comunión, su compañía, su palabra, si no tengo su abrazo, si no tengo el susurro de su voz a mis oídos, a mi corazón, entonces no me siento completo. Que pueda llegar esa desesperación a nuestra vida por encontrarnos con nuestro amado, con nuestro Señor, comunicarnos, tener esa relación, ese diálogo, disfrutar de su abrazo, de sus caricias, que podamos escuchar el latir de su corazón, así como el apóstol Pablo tuvo el privilegio. Y eso no está lejos, todo depende de nosotros. Nosotros decidimos, nosotros definimos el momento. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Solo antes de este texto, hay uno que igual quiero compartirles, Juan 4, 14, 23, perdón, Biblia castellano antiguo. Respondió Jesús diciendo: el que me ama cumplirá los mandamientos que os he dado, y mi Padre lo amará también, y vendremos a él para que viva con nosotros. Entonces aquí hay una de las razones por las cuales muchas veces no podemos tener esa comunión con Dios. De acuerdo a este texto que dice, el que me ama cumplirá los mandamientos que os he dado, y entonces mi Padre lo amará, vendremos a él y vivirá con nosotros, tendrá comunión con nosotros, tendrá acercamiento con nosotros, tendrá intimidad con nosotros, pero por la obediencia a los mandamientos designados por el Señor de la gloria. Entonces yo me pregunto, ¿a cómo estaré en cuanto al cumplimiento de los mandamientos que el Señor ha definido para nuestras vidas? Porque ese se vuelve un enemigo de la comunión con Dios, el hecho de que seamos desobedientes. Y con toda la razón dijo el Señor de la gloria, obediencia quiero, no sacrificio. Cuando aprendemos a obedecer al Señor, vamos a tener la bendición de poder acercarnos confiadamente, sin que el acusador nos esté señalando pecados. Entonces es importante que aprendamos a ser obedientes al Señor para mantener nuestra comunión, nuestro acercamiento con nuestro buen Padre Dios. Hermano, pero cuesta ser obediente. Yo lo sé, lo entiendo. Yo no voy a decir que soy el hombre súper, hiper, mega obediente al Señor, sería mentiroso. Pero estamos en un proceso de aprendizaje. Y para eso nos habla el Señor, para que aprendamos a obedecer. Y la única manera de aprender a obedecer al Señor es amando. Por eso dice, el que me ama cumplirá los mandamientos. Si no tenemos amor no vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca su bienestar, no busca su voluntad. El amor se deleita en dar más que en recibir. El verdadero amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Y como todo lo cree, cuando viene la instrucción de parte del Señor, dice, amén Señor, así se haga, así sea.
vivir esa palabra que tú me estás pidiendo que hay que vivir. Entonces estamos obedeciendo, alegramos el corazón del Señor y nos permite la oportunidad de permanecer unidos con Él. Ahora sí, primera de Juan 1:3, Biblia castellano antiguo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que fraternalmente unidos con nosotros podáis también participar de la verdadera comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hablando el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído os anunciamos. ¿Para qué? Para que podamos tener comunión como hermanos, como cuerpo de Cristo. Y cuando alcancemos eso, automáticamente vamos a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener comunión? Oír las enseñanzas, los mensajes que tienen de parte del Señor a través de sus siervos. Cuando prestamos atención, oímos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Conocemos de la grandeza, de la santidad del Señor. Conocemos de las promesas del Señor para nuestras vidas. A través de los siervos vienen los mandamientos de parte del Señor, para que las pongamos por obra. Pero también parte de la comunión con Dios es de lo que yo escuche de parte del Señor, lo pueda compartir. De lo que el Señor me ha dado, de lo que el Señor me ha permitido vivir, lo que el Señor me ha permitido ver en mi vida y en otros, quizás en cuanto a su obra, lo pueda compartir. De esa manera logramos, atraemos a unidad. Y si nosotros nos unimos, tenemos la bendición de, como cuerpo de Cristo, tener una comunión también con el Señor. En 2 Corintios 6:14, Reina Valera 60, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, qué comunión tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. El mismo texto en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. El mismo texto, la Biblia, palabra de Dios para todos. Ustedes son iguales a los que no tienen. Ustedes no son iguales, a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O cómo puede la luz estar junto con la oscuridad? ¿Qué tiene esto que ver con la comunión con Dios? Mucho. Porque la comunión con Dios implica apartarnos de las tinieblas, apartarnos de los enemigos de la fe, apartarnos de los enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque si nos hacemos amigos de los del mundo, si tenemos comunión con los enemigos de la fe, con los enemigos de Cristo, nos hacemos uno con ellos. Y cuando nos hacemos unos con ellos, nos convertimos en enemigos de Dios. El que tiene amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacer para mantener esa comunión con el Señor? Apartarnos de todo aquello que no trae bendición a nuestra vida, apartarnos de todo aquello que nos aleja de la comunión con Dios. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor de la gloria. Entonces, si Él es la luz del mundo, yo debo de estar unido a la luz y no a las tinieblas. Porque cuando me aparto de las tinieblas y me uno a la luz, estoy teniendo comunión con el Señor.
Entonces busquemos la luz, sigamos la luz. Dejemos las tinieblas por un lado. Al hermano, pero es que tengo unos amigos que desde kinder somos cuatazos, dijéramos, ¿no? Compartíamos la pacha, el biberón. Sí, pero tú ahora eres hijo de Dios y tal vez tu amigo no. Tal vez a tu amigo le gustan visitar centros mal llamados blancos o brujos, o tal vez hasta cofrade es, ¿verdad? Entonces está en tinieblas y no quiere saber nada de Cristo, y si no quiere saber nada de Cristo, hay que cortar. ¿Por qué? Porque eso va a interrumpir nuestra comunión con el Señor. Yo tuve varios amigos que juntos hicimos averías en el mundo, y cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me sacó de esa vana manera de vivir. Poco a poco empecé a apartarme de ellos. O sea que dejó de hablarle, hermanos, no. Cuando tengo la oportunidad de saludarlos, los saludo, comparto un momentito y allá vamos. Ahora, si me dejan platicarle el Señor, pues me quedo un buen tiempo. Pero si se ponen a hablar cosas que no van a edificar mi vida, avancemos. ¿Por qué? Porque hay que evitar en la medida de lo posible la comunión con las tinieblas. Hay que apartarse de aquellos que no quieren saber nada del Señor de la gloria. No somos iguales a los que no tienen fe en Cristo. Si tienen fe en ídolos, no somos iguales, no podemos mantener una comunión con ellos porque descuidamos nuestra comunión con Dios. ¿Es difícil? Sí, yo sé que es difícil, pero con la ayuda del Señor y con el amor por sobre todo hacia nuestro Señor, vamos a obedecer al Señor. Y mejor cosa es obedecer a Dios. Entonces, obedezcamos al Señor. Si el Señor nos dice, ¿quieres mantener tu comunión conmigo? Apártate de tus malas amistades. Muy bien, Señor, si tú lo dices, tú sabes lo que dices y tu voluntad es perfecta, esa es tu voluntad, vamos a obedecer, Señor. Y entonces avanzamos en nuestra comunión con Dios. Huyamos de todo aquello que procede de tinieblas. Huyamos de todo aquello que no sea luz. Huyamos de todo aquello que no sea justo. Porque la injusticia con la justicia no tienen comunión. Aprendamos a ser justos y vamos a mantener nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1:6. De modo que si decimos que tenemos comunión con Él, ese Él es el Señor de la gloria, pero seguimos andando por las tenebrosas sendas del pecado, mentimos. En ese caso no actuamos con verdad. Tenemos comunión con Dios, pero seguimos pecando, es mentira, no hay comunión con Dios, dice el apóstol Juan. El mismo texto en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, si decimos que somos amigos de Dios y a la vez vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Ya en el texto anterior dijimos, los que aman obedecen a Dios y entonces tienen comunión con Dios. Pero ¿qué dice? Son mentirosos que no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque siguen pecando. Hermano, pero ¿quién no peca? Amén, amén. Todos pecamos de una u otra manera. Pero una cosa es que nos alcance el pecado y otra es que nosotros voluntariamente pequemos. Entonces el pecado opaca o mengua nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Apartarnos del pecado, apartarnos del mal. El pecado, le dijeron a Caín, está a la puerta acechándote, ahí está haciéndote ojitos. Y a todos nos anda acechando el pecado. Cada vez que nos esforzamos en agradar al Señor, en buscar del Señor, el pecado nos va a empezar a guiñar el ojo. El pecado nos va a empezar a buscar, nos va a empezar a codiciar. Pero depende de nosotros que nos alcance o que huyamos a la manera de José. A José lo estuvo codiciando el pecado a través de la esposa de Potifar y no dijo, ya me rayé. No, salió corriendo. Ahí sí, como dice el dicho, más vale que digan aquí corrió y no que aquí murió. Entonces, aquí corrió, pero no pecó. Yo prefiero huir, prefiero correr. Y si mantengo mi comunión con el Señor no va a permitir de que yo peque, que el pecado me alcance. Entonces, apartémonos de todo lo que es pecado, de todo lo que desagrada al Señor, y entonces mantendremos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vamos a apartarnos del pecado? ¿Cómo vamos a apartarnos de tinieblas? A través de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, para que mi caminar no me conduzca a tinieblas, a pecado, debo dejarme guiar por la palabra del Señor. Y de ahí la importancia también de escudriñar, de estudiar, de leer la palabra del Señor. Y es una gran batalla que ha tenido nuestra cobertura, nuestro pastor, el apóstol Rubén, con nosotros. Más de 20 años. Hermanos, hay que estudiar la palabra. Hermanos, hay que leer la Biblia. Hay que escudriñar la palabra. Pero después de 20 años, muchos no hacen el intento. Otros de vez en cuando leemos. Otros tal vez estudiarán más que nosotros. Dios lo sabe. Pero la Biblia nos dice entonces de que la manera de apartarnos del pecado y de tinieblas es a través de la lámpara, que es la palabra, iluminando nuestro caminar. ¿Para qué? Para que no tropecemos, para que veamos claramente por dónde estamos transitando, para que podamos transitar por la senda de justicia, por la senda de verdad, para agradar el corazón de Dios, mantener alegre, contento, feliz al Señor y tener esa comunión, esa intimidad, esa relación personal con Dios. Primera de Corintios 10:16, Reina Valera 60, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El mismo texto en la Biblia castellano antiguo dice: la copa de bendición por la cual damos gracias significa que estamos unidos en las bendiciones de la sangre de Cristo derramada en nuestro favor. Y el pan que compartimos significa que estamos unidos en la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, entregado a muerte en nuestro favor. Entonces, la comunión, ¿qué hace la comunión? Bueno, lo primero que nos está diciendo es de qué manera vamos a tener comunión con el Señor de acuerdo a este texto. Una de las maneras de tener comunión con nuestro buen Dios de acuerdo a este texto es mediante la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la administración de la Santa Cena. Por eso, hermanos, cada vez que tengamos la bendición, el privilegio, la oportunidad de participar del cuerpo y la sangre de Cristo, hagámoslo, aprovechemos.
No nos escabullamos en decir, es que no me siento bien, le he fallado al Señor. Pues a lo mejor sí. Pero el apóstol Pablo en esas instrucciones dice específicamente, evalúese, examínese cada uno a sí mismo. ¿Para qué? Si tengo pecados, si tengo fallas, si tengo errores, ponerme a cuentas con el Señor, pero no perderme la bendición. Porque cuando dejo de participar de la Santa Cena, estoy dejando una oportunidad de tener comunión, de tener acercamiento con el Señor. Estoy dejando la oportunidad, estoy perdiendo la bendición de hacerme uno con el Señor. Entonces aprovechemos, disfrutemos la administración de la Santa Cena. Hoy vía redes sociales, Canal 23, Facebook y YouTube, pues tenemos la bendición de ser ministrados con esa bendición. Entonces no podemos argumentar, es que ahora no nos estamos congregando, hermano. Pues virtualmente sí. En persona no ha sido posible todavía, pero pronto llegará el momento. Y entonces volveremos a estar juntos, tal vez ya no, porque vamos a tener distancia entre uno y otro, ¿verdad? Pero algo va a hacer el Señor para que las cosas cambien. Y por eso, no perdamos nuestra comunión con Dios, porque podremos estar distanciados en cuerpo, mas no en espíritu. Hoy por hoy, el hecho que tú estés sintonizando Canal 23 o estés con tu teléfono viendo en Facebook o en YouTube la transmisión, estamos en comunión, estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque anhelamos del Señor, anhelamos atender, escuchar su palabra, aunque sea para regañarnos. Porque qué triste sería que no nos hablara el Señor. 400, un poco más de 400 años dejó hablarle el Señor al pueblo de Israel, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. 400 años, un poco más. Me imagino lo difícil que debió haber sido para Israel. Y lo difícil que es para nosotros que no nos hable el Señor. Bueno, al menos para mí. Si no me habla, qué dilema. Entonces, cuando estamos atendiendo el mensaje, la palabra del Señor, aún a través de estos medios que el Señor nos ha concedido, estamos en comunión como hermanos, pero también estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces la Santa Cena nos permite ser un solo cuerpo mediante la sangre y el cuerpo de Cristo. Nos permite estar en comunión con nuestro buen Dios. ¿Por qué? Estamos participando de la genética divina de nuestro Señor. Porque el pan del cual participamos es el cuerpo de Cristo por la fe, y la copa por la fe se convierte en la sangre de Cristo. Entonces estamos participando del cuerpo y la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y poco a poco vamos tomando la semejanza de Él. Lo malo en nosotros va menguando, se va quedando atrás, y nuestra comunión empieza a tomar mayor auge, empieza a tomar fuerza, ímpetu, para que vaya creciendo día con día. Significa que estamos unidos en las bendiciones de la sangre de Cristo. ¿Y cuáles son esas bendiciones de la sangre de Cristo? O sea, la comunión con el Señor nos permite disfrutar de todas las bendiciones que conlleva o que trae consigo la sangre del Cordero. Hay muchas bendiciones que trae la sangre del Cordero. Por ejemplo, cayó sobre el monte la calavera, que es tipo sombra o figura de tu mente y la mía también, esa calaverota.
¿Para qué? Para ser limpiada, renovada, mi manera de pensar, mi manera de vivir. Mateo capítulo 6, versículo 6. Biblia, lenguaje sencillo. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vayan a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que se le pide en secreto. Es comunión. Es comunión con Dios a través de la oración. Entonces la oración es un medio de dialogar, de platicar con nuestro buen Dios. Y por eso la importancia de que oremos al Señor, que platiquemos con el Señor. Y hoy sí tenemos esta bendición para cumplirla. Háganlo solos, vayan a su cuarto. Hermano, pero yo comparto cuarto, es un lugar que no compartas con nadie. Solo el baño, hermano, pues al baño ve a encerrarte 5 o 10 minutos y platica con el Señor. Porque también es entendible que cuando habemos muchos es un poco difícil, ¿va? Porque alguien tiene la tele encendida, otro ahí con el equipo escuchando música. Si hay muchachitos pues gritando ahí con una pelota, nos interrumpen, ¿verdad? Entonces encerrémonos un ratito y platiquemos con el Señor. Tenemos comunión con Dios. Estando solitos, 0 interrupciones. El Evangelio de Lucas 37 nos habla de Ana, una profetisa. Traducción del lenguaje actual dice: pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. No descansaba. Esta sierva de Dios sí vivía lo que David decía: me desespero si no tengo comunión contigo, me desespero si no platico contigo. Ana la profetisa vivía casi en el templo, día y noche, tenía comunión con Dios. ¿Cómo lo hacía? A través del ayuno, a través de la oración y a través de la adoración. Por si alguien se preguntaba, hermano, ¿y cómo vamos a tener comunión con Dios? Pues aquí Ana nos da por lo menos 3 formas, nos marca 3 formas de cómo podemos tener comunión con Dios: ayuno, oración y adoración. Cuando estamos adorando, cantándole al Señor lo que sentimos en nuestro corazón por el Señor, estamos teniendo comunión. Cuando estamos ahí, hermoso eres, mi Señor, es comunión con Dios. El día en que el Señor a través de su Espíritu nos impulse a ayunar, no a aguantar hambre, sino a ayunar, tenemos comunión con Dios. Porque ayunar no es precisamente aguantar hambre. Entonces, ¿qué es el ayuno? Preguntará alguien, va. Isaías 58 nos desglosa todo sobre el verdadero ayuno. Porque si me pongo a explicar sobre el ayuno, me tardo 1 hora más. Entonces, ayuno, oración y adoración. 3 medios, 3 formas a través de las cuales podemos tener comunión con Dios. Y hoy por hoy, el Señor está viendo y está midiendo a los adoradores. ¿Por qué? Porque de veras, hermanos,
Allá en la casa no está el director de alabanza que nos diga, bueno, preparen su corazón, pues ahora vamos a adorar al Señor, exprese su mejor palabra para el Señor, exprese ese cántico nuevo. No, ahora tiene que nacer de nosotros. Ahora no nos van a decir, digan amén, pues ahora depende de nosotros si recibimos o no la palabra y decimos amén, aleluya, gloria a Dios, habla Padre, que tu siervo escucha, decía Samuel. Entonces, cuando atendemos la palabra tenemos comunión, cuando ayunamos tenemos comunión, cuando oramos tenemos comunión, cuando adoramos al Señor tenemos comunión con Dios. Y el Padre anda buscando adoradores, anda buscando hombres y mujeres que quieran tener acercamiento con Él. Y esto es lo preocupante, porque si los tiene que buscar, como que no abundan, ¿verdad? Como que hay escasez de adoradores, de hijos e hijas que querramos tener comunión con nuestro buen Dios. ¿Será que ganamos algo al tener comunión con Dios? Hermano, todo lo que dice está bonito, pero ¿yo qué gano? Pues mucho. Marcos capítulo 14, versículos 38. Biblia, lenguaje sencillo. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Aleluya. Por eso muchas veces nos cansamos, nos cargamos. Y claramente dice que ustedes con sus propias fuerzas, nada. Aunque tengan el buen deseo, aunque quieran hacerlo con excelencia, si no tienen comunión conmigo, dice el Señor, no lo van a lograr, porque se van a cansar primero. No se duerman, oren, tengan comunión con Dios. Entonces, cuando oramos, cuando tenemos comunión con Dios, nuestras fuerzas van a ser renovadas, van a ser restauradas. Y entonces lo que querramos emprender, guiados por el Espíritu Santo, lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. No nos esforcemos con fuerzas humanas, hermanos. Esforcémonos en el Señor, con las fuerzas que vienen de Él. ¿Cómo vamos a adquirir esas fuerzas de Él? Mediante la comunión. El dicho popular lo dice: el que entre la miel anda, algo se le pega. Hermanos, si anduviéramos así siempre con el Señor, uno para el otro, tal para cual, vamos a tomar su semejanza, vamos a digerir de su fuerza, de su poder. A la manera de la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana, seré libre. ¿Por qué? Porque participo de la naturaleza de aquel con quien tengo comunión. Entonces, si tengo comunión con Dios, participo de su naturaleza. Y el Señor de la gloria no se cansa, no se ha cansado, ni se cansará jamás. Entonces yo seré semejante a Él, estando en constante comunión con Él. Hechos capítulo 9, versículos 31. El tiempo me avanzó, quizás solo vaya a leer los textos restantes. Traducción del lenguaje actual, dice: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados, seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. ¿Por qué estaban seguros, convencidos de que pasara lo que pasara, iban a mantenerse sin miedo? Porque se mantenían en constante adoración con el Señor, constantemente estaban en comunión con el Señor. Entonces eran fortalecidos, eran consolados, estaban siendo llenos del poder, de la potencia del Señor de la gloria.
Primera de Corintios 12:13, Nuevo Testamento, Biblia al día, dice: cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, que es uno solo. Algunos son judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero el Espíritu Santo ha formado con nosotros un cuerpo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu. Todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Entonces tenemos todos la bendición, el privilegio de ser uno con el Señor de la gloria. Salmos 16:8, traducción del lenguaje actual: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. David el salmista. ¿Qué más queremos? Si tú estás a mi lado, si estamos en comunión, si estamos unidos, estaré súper feliz. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que yo caiga, no va a permitir que yo desfallezca. Estaré seguro en el Señor de la gloria. No dará mis pies al resbaladero, ni se adormecerá cuidando mi vida. Hechos 13:2, traducción del lenguaje actual: un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo les he elegido para una misión especial. Mientras estaban en comunión con Dios, vino la palabra del Señor. Entonces, cuando tenemos comunión con el Señor nos va a hablar. Y termino con esto. Génesis capítulo 5, versículo 23. Nueva traducción viviente. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluyona. Grito ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como resultado de mantenerse en íntima comunión con Dios, el Señor se lo llevó. Igual a arrebatamiento. Entonces, si anhelamos el arrebatamiento, hermanos amados, es importante que permanezcamos en esa íntima comunión con Dios. No nos separemos del Señor por nada. Anhelemos siempre estar cerca de Él. Por eso enseña nuestra cobertura también, de que todo lo que vaya a suceder allá en los cielos es un ejercicio, lo que nosotros debemos de llevar a cabo aquí en la tierra. Entonces, yo quiero estar por la eternidad con el Señor allá en los cielos. Es importante que constantemente esté en comunión íntima con Él. Desde luego, oye, por el Espíritu, por la fe. Porque literalmente no sé cuánto tiempo nos queda para que podamos estar con Él por la eternidad, pero no es mucho. Así que alegrémonos, gocémonos en el Señor, porque su venida está pronta. Y los que estemos y nos esforcemos por tener y mantener esa íntima comunión con Él, estaremos con Él por la eternidad. Así que todo el tiempo que tú apartas para estar en comunión con Dios no es en vano, no es tiempo perdido. Es un ejercicio para que juntos podamos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Y amén. Vamos a sellar esta palabra con una oración. Así que si puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, orémosle a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, por la bendición de tu palabra, Señor, que viene a confortarnos, que viene a animarnos, que viene a exhortarnos, a fortalecernos, y que viene a enseñarnos, a recordarnos la importancia de esa comunión que debe de permanecer de nosotros hacia ti, porque tú siempre estás dispuesto a estar en contacto con nosotros, en comunión con nosotros. En el nombre de Jesús, si hay algún hermano o hermana, Señor, que hoy por hoy haya perdido su comunión contigo, enviamos una palabra, Señor, de bendición a su vida,
para que con la guianza, la ayuda de tu Espíritu Santo, retome esa bendición, como dice tu palabra. No olvides que yo estoy a la puerta y llamo. Quiero entrar a tu corazón, cenar contigo y tú conmigo. Esa palabra, Señor, cobre vida en cada uno de mis hermanos y hermanas que necesiten, Señor, retomar esa comunión contigo. En el nombre de Jesús, gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos, gracias por enseñarnos y por amarnos como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.